Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamiento rústico y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León. Y hoy vamos a hablar sobre de quién son los frutos de las ramas de un árbol del vecino, en la finca del vecino colindante, que entra en mi parcela, ¿no? A ver de quién son los frutos. Estos temas se encuadran, como ya hemos dicho en otras ocasiones, dentro del Código Civil de las relaciones de vecindad. Concretamente el artículo 592 del Código Civil, vamos a recordar lo que señala con respecto de las ramas y de las raíces de los árboles que están en la finca del vecino pero entran dentro de la mía. En cuanto a las ramas de los árboles del vecino que se extienden sobre mi finca o sobre un patio o jardín mío, a pesar de que el árbol esté plantado a la distancia legal, porque si no también podremos pedir, si no está a la distancia legal, que arranquen el árbol, lo que tengo que derecho, si están plantados a la distancia legal y las ramas entran, tengo derecho a exigir a ese vecino que corte las ramas, pero lo que no puedo hacer es cortarlas por mí mismo, cortar esas ramas. Por mi cuenta, ya que puedo ser responsable de los daños que cause al árbol pues la mala poda realizada, ¿no? Lógicamente. Sin embargo, si son las raíces de los árboles del vecino los que se extienden o entran dentro de mi finca, el dueño del suelo, o sea, yo puedo cortar personalmente las raíces. También, por supuesto, puedo pedir que las arranquen, ¿no? Esas raíces, pero también lo puedo hacer yo por mi propia cuenta, lo que es las raíces. Las ramas no, las raíces sí puedo cortarlas. Pero ¿qué pasa con los frutos que entran dentro de mi parcela o que caen en mi parcela? Este artículo, el 592 del Código Civil, ni los concordantes, o sea, los que siguientes, ni el anterior, ni el posterior, no dicen nada respecto de los frutos que tengan esa rama, ni respecto de los que caen en la finca mía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? No hay jurisprudencia al respecto, porque es verdad que es una cuestión menor y muy pocas veces se habla de ese tema en los juzgados. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué dice la doctrina o cómo lo interpreta, ¿no? Y lo que se hace es acudir a otros artículos del Código Civil a ver cómo podemos solucionar este asunto, ¿no? De esta manera acudimos al artículo 354 del Código Civil, que este artículo lo que nos dice es que los frutos son del propietario del árbol. O sea, los frutos son del dueño del árbol, ¿no? Que los está produciendo. Concretamente este artículo lo que nos dice es pertenecen al propietario los frutos naturales. Frutos naturales son, lógicamente, los que hay en las ramas o caen en el suelo. Por tanto, interpretando este artículo 354 del Código Civil, los frutos de las ramas que entran en la finca del vecino y los frutos que caen en ella son del propietario del árbol. Otra cosa diferente es que el vecino que soporta las ramas, o sea, si en este caso están metiéndose en mi finca, lo que puedo hacer es pedir una indemnización por permitir entrar a recogerlos a mi parcela o por los daños o molestias que realmente me están causando, ¿no? Todo ello, bueno, además con independencia, siempre hemos dicho desde el principio de este vídeo, del derecho que tenemos a exigir que se corten esas ramas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacerlo así o llegar a un acuerdo con el vecino de quedarnos con los frutos, o si no dice nada, pues quedarnos con ellos, ¿no? Pero tenemos que saber que nos los puede reclamar, pero no esos frutos, pero nosotros podemos reclamar que se corten esas ramas. Esto, sin embargo, por ejemplo, esto es en el derecho general, que es Código Civil, que se aplica supletoriamente en toda España. Sí es cierto que en algunos derechos forales, y lo voy a comentar, que no suelo hacerlo porque es curioso en este caso, como el derecho foral de Aragón, el derecho foral de Navarra, contempla precisamente estos casos, regula expresamente esta situación. El derecho foral de Aragón dice que el vecino de la finca que invadida por las ramas tiene derecho a la mitad de los frutos. O sea, es decir, en Aragón, si esos frutos caen en mi finca o están las ramas, con los frutos están en las ramas que entran dentro de mi parcela, ahí tengo derecho en Aragón a coger la mitad de los frutos, ¿no? Y en Navarra
lo que nos dice expresamente la compilación de Navarra es que si se han introducido las ramas, el propietario del árbol tiene que cortarlas, salvo que se llegue a un acuerdo que el propietario de la finca perjudicada prefiera indemnizarse con la mitad de los frutos que produzcan esas ramas, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre tenemos una referencia, aunque sea en Aragón y en Navarra, para poder hablar con el vecino y de llegar a algún tipo de acuerdo en ese sentido, si queremos soportar esas ramas, quedarnos con la mitad de los frutos o exigir que se corte. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en nuestra tienda .agronewscastilleleon.com. Muchas gracias.